Les saluda con mucho amor su pastor Samuel Bustillo. Estoy muy alegre de que hayamos llegado ya a la lección número 4 de nuestro estudio en el libro de Hebreos aquí en los grupos familiares. Como hemos visto anteriormente, bajo la dirección del Espíritu Santo, el autor del libro apasionadamente ha llamado la atención, ha exhortado a cada uno de sus hermanos en un doble sentido para que se mantengan firmes en la fe y para que rechacen las enseñanzas falsas de los judaizantes. Aprendimos que el propósito general del libro de Hebreos se puede definir de esta manera. El autor de Hebreos escribió para exhortar a su audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales y a permanecer fiel a Jesús. A través de esta definición, el objetivo del autor era llevar estas exhortaciones, decíamos, en un sentido doble. Quería que la audiencia rechazara las enseñanzas judías locales y quería también que se mantuvieran firmes en la fe en Jesucristo como el Mesías. Ahora vamos a considerar de una manera un poco más detallada cómo el autor instó a su audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales. Como sabemos, los cristianos sufrieron persecución al inicio de la iglesia en el primer siglo. Y uno de los lugares en que ellos lograron obtener cierto refugio fue en las sinagogas de los judíos. Allí empezaron a desarrollar su tarea de evangelización. Pero muy pronto empezaron a entrar en choque con los grupos de judíos, especialmente aquellas sectas dentro de los judíos que eran más extremistas, los cuales tenían prácticas, los cuales tenían enseñanzas que eran contrarias a la fe del evangelio. Por lo tanto, ellos tuvieron que abandonar la sinagoga. Ya en el tiempo del apóstol Pablo se nos informa de que los cristianos eran más bien perseguidos, ahora alentados también por los judíos y por las autoridades locales, quienes causaban entonces opresión y persecución a la iglesia. A través entonces de esta enseñanza, el autor quiere llamar la atención de los hermanos para que se mantengan firmes en la fe y que rechacen las enseñanzas judías. Esas enseñanzas que se habían introducido ya en los medios judíos y que eran contrarias al evangelio. Es de hacer notar que en el tiempo de Jesucristo, en Jerusalén, Jesucristo llamó la atención más acerca de los judíos, acerca de su legalismo y de su hipocresía. Pero notamos que en el libro de Hebreos no se tratan esos asuntos, sino que hay otros asuntos que llaman la atención más al autor, específicamente algunos asuntos que se desarrollaban en las comunidades judías fuera de la corriente principal del judaísmo que estaba en Palestina, que estaba en Jerusalén. Es por eso que el escritor de Hebreos escribió en Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Como vemos aquí, el autor está comparando lo que es el ser fortalecido con la gracia a ser fortalecido con alimentos ceremoniales. Este enfoque nos suena realmente familiar. Aquí dice, en este ejemplo, notamos que el autor dice que tengamos cuidado o que tengan cuidado con las doctrinas diversas y extrañas, que eran enseñanzas de las comunidades judías locales. Ahora, ¿cuáles fueron esas enseñanzas? Quiero decirles que en la segunda mitad del siglo pasado, una serie de ideas útiles sobre esta cuestión salieron a luz con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, en el desierto en Judea. Esta colección de documentos perdidos incluía textos del Antiguo Testamento, pero también escritos extrabíblicos que representaban las enseñanzas distintivas de la comunidad judía que vivía cerca del Mar Muerto, una secta que algunos creen que era la secta de los esenios. Esos rollos que fueron encontrados ahí incluían libros
como por ejemplo el libro de la regla de la comunidad, el pacto de Damasco, el rollo de la guerra, el Misra en Melquisedec, así como secciones del primer libro de Enoc, que se llaman el libro de los vigilantes y el libro de los sueños. Este libro o estos libros tienen una serie de enseñanzas que no eran paralelas. Estas enseñanzas indudablemente son las que son tocadas en el libro de Hebreos. Quiero decirle que estas enseñanzas también eran practicadas por otros grupos en otros lugares. Por ejemplo, ya en el libro de Efesios y de Colosenses, el apóstol Pablo también va a tratar algunos temas comparables a los que se mencionan en el libro de Hebreos, haciendo exhortaciones para que los creyentes no caigan en esas mismas creencias judías. ¿Cuáles eran esos temas que se trataban ahí? En esos rollos que fueron encontrados ahí en el desierto de Qumran y que fueron escritos por esta secta judía que se quería redefinir y quería redefinir el judaísmo a algo más extremo. Así que estos judíos escribieron esto para tratar de darle una nueva vida a las prácticas religiosas judías que estaban cayendo en desuso y que el mismo libro de Hebreos considera que no deberían tomarse en cuenta. Aquí 4 temas que se trataban. En primer lugar, los alimentos ceremoniales. Quiero decirle que investigaba acerca de este tema, de los elementos ceremoniales, y el autor nos habla aquí de esas prácticas que tenían estos judíos de estos grupos. Enseñaban algunas cosas, por ejemplo, que se deberían comer alimentos consagrados, y para eso hacían ciertos ritos de purificación para poder tomar estos alimentos. Así que estas enseñanzas también querían que los cristianos las tuvieran en práctica. También se habla de ciertas enseñanzas básicas, que era una variedad de enseñanzas abordadas en el libro de los Hebreos, pero que también aparecen en estos textos del Qumran. Por ejemplo, leemos esto en el libro de Hebreos. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí se menciona arrepentimiento, fe, ritos purificadores o bautismo, imposición de manos. Curiosamente, la regla de la comunidad y los rollos de la guerra en Qumran prestan mucha atención a estos asuntos que diferían de la corriente principal del judaísmo palestino. También están los ángeles, que forman parte de la literatura del Qumran, que nos ayudan a entender el enfoque del libro de Hebreos acerca del tema de los ángeles. Los judíos del Qumran creían que los ángeles indudablemente eran seres celestiales, pero que cumplían otras funciones y que tenían una tarea que hacer con seres inferiores que éramos nosotros los seres humanos. Así que, como ahora existe esa tradición de que cada niño, cada persona tiene un ángel de la guardia, estos también creían o atribuían a los ángeles algunas cosas extrabíblicas. Así que esto era necesario también tratar en el libro de Hebreos. El otro tema es el tema de Melquisedec. Como hemos dicho, a Melquisedec los judíos de esta secta los consideraban como el siguiente Mesías que había de venir. Es decir, enseñan ahí en sus libros, en la Misra, acerca de Melquisedec. Enseñaban falsamente que Melquisedec era una figura celestial que iba a aparecer en los últimos días para proclamar el día de la expiación final para el pueblo de Dios. Indudablemente, esto contravenía la enseñanza cristiana de la segunda venida de Jesucristo. De hecho, de la primera venida de Cristo como Mesías y Salvador, y de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos tiene que exhortar a su audiencia a resistir a estas enseñanzas que se daban a través de los judíos. Pero también tenemos que hablar, fíjese bien,
del objetivo de estas exhortaciones. Exhortar a la audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales, pero también a permanecer fieles a Jesús como Mesías. ¿Y cómo tenía que hacerlo? El autor de Hebreos llama a su audiencia a tomar atención en los 4 puntos, en los 5 puntos que desarrolla a través del libro de Hebreos. Y cada uno de esos puntos centrales es importante. En Hebreos 1:1 al 2:18, el autor de Hebreos llama la atención a afirmar la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angelicales. Luego, la segunda división mayor de Hebreos, en capítulo 3, versículo 1 hasta el 4:13, demuestra que Jesús debe estar por encima de la autoridad de Moisés. Era obvio para todos los seguidores de Jesús que no estaban observando los servicios de sacrificio que Dios había ordenado por medio de Moisés, que eso ya había pasado. Por eso era importante entonces afirmar la supremacía de Cristo sobre la ley de Moisés. Pero además de eso, en la siguiente lección del capítulo 4, versículo 14 al 7:18, se vuelve el autor para tratar el tema del sacerdocio de Melquisedec. El autor argumentó que Jesús era el sacerdote real supremo después de la orden de Melquisedec. Aparentemente la comunidad judía local rechazaría a Jesús como el Mesías debido a sus creencias sobre la aparición de Melquisedec como el gran sumo sacerdote real en los últimos días. En respuesta, el autor de Hebreos demuestra que Jesús es el verdadero sacerdote real que apareció en los últimos días para proporcionar expiación eterna por el pecado. En el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 40, el autor de Hebreos explicó la supremacía del nuevo convenio en Jesús. Las enseñanzas de la comunidad local judía plantearon dudas sobre la afirmación cristiana de que Jesús había venido a mediar en el nuevo pacto convenido prometido por Jeremías. Pero el autor de Hebreos señaló que Jesús es, de hecho, el mediador del nuevo convenio. En la última división importante, capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 25, el libro de Hebreos profundiza en una serie de maneras que el público necesitaba para ejercer la perseverancia práctica. Aquí hay una larga serie de exhortaciones como explicaciones de esas exhortaciones. Así que, a la luz de tantos desafíos a su fe por parte de la comunidad judía local y de otros autores, el autor escribió para inspirar y energizar su audiencia. Les exhortó a permanecer fieles a Jesús como el Mesías, recordándole las promesas de Dios. Quiero concluir diciéndoles que el propósito del libro de Hebreos, como hemos analizado, incluyendo el autor, la audiencia, la fecha de la composición y el propósito de general del libro de Hebreos, nos deja a nosotros la lección de la necesidad también de rechazar todas aquellas enseñanzas contrarias a la verdad del Evangelio. Todavía hoy existen judaizantes, legalistas, que quieren cambiar la verdad del Evangelio. Necesitamos mantenernos firmes para poder caminar en la vida cristiana con la seguridad que un día nos encontraremos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga.